Un submarino francés lleva más poder destructivo que todas las bombas lanzadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y Macron acaba de decidir compartirlo. Esta semana, Europa cambió para siempre, y casi nadie se ha dado cuenta. Durante 70 años, Europa vivió bajo un paraguas nuclear prestado. El paraguas de Washington. La lógica era simple: si Rusia atacaba a Alemania, Polonia o los Bálticos, Estados Unidos respondería con su arsenal. Europa no necesitaba pensar en lo impensable, porque alguien ya lo pensaba por ella. Ese acuerdo funcionó durante la Guerra Fría. Funcionó cuando la OTAN tenía un enemigo claro y Washington tenía un interés claro en defenderla. Pero ese mundo ya no existe. Rusia lleva 4 años usando amenazas nucleares como arma política en Ucrania. Trump ha dejado claro que el compromiso de Estados Unidos con Europa es negociable. Y la guerra en Irán ha recordado a todos que los conflictos que parecen lejanos pueden llegar a las puertas de Europa en cuestión de semanas. Europa se despertó y vio que estaba sola. El 2 de marzo de 2026, Emmanuel Macron apareció en la base naval de la Isla Larga, en Bretaña. Detrás de él, un submarino nuclear, el Temerario. Y durante 45 minutos pronunció el discurso nuclear más importante de los últimos 30 años. Macron anunció que Francia va a aumentar su arsenal nuclear por primera vez desde 1992. Cuántas cabezas nucleares tendrá exactamente no lo dirá. Esa ambigüedad es parte de la estrategia. Pero lo más importante no fue el número de armas. Fue lo que Macron propuso hacer con ellas. Francia tiene actualmente alrededor de 290 cabezas nucleares. Es un arsenal modesto comparado con los 1.700 de Rusia o los 1.718 de Estados Unidos. Pero Macron dejó algo muy claro. Para ser libre hay que ser temido. Para ser temido hay que ser poderoso. La nueva doctrina francesa tiene un nombre: disuasión avanzada. Y lo que significa en términos prácticos es esto: 8 países europeos, Alemania, Polonia, los Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca, participarán en los ejercicios nucleares franceses. Bombarderos nucleares franceses podrán desplegarse temporalmente en sus bases aéreas. Y Francia coordinará con ellos sus decisiones estratégicas en caso de crisis. Inmediatamente después del discurso de Macron, el canciller alemán Friedrich Merz anunció la creación de un grupo de coordinación nuclear franco-alemán. La primera vez en la historia que Alemania se sienta formalmente a una mesa nuclear. El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que estas medidas garantizarán que ningún enemigo se atreva jamás a atacarlos. Europa no solo está hablando de armas nucleares, está empezando a operar con ellas. Para entender por qué Macron hizo esto precisamente ahora, hay que mirar 3 cosas al mismo tiempo. La primera es Rusia. Desde la invasión de Ucrania, Moscú ha usado la amenaza nuclear como instrumento de presión política de forma sistemática. No como último recurso, sino como primera advertencia. Europa aprendió que la disuasión nuclear no es una reliquia de la Guerra Fría, es una herramienta política activa en el siglo XXI. La segunda es Trump. La nueva estrategia de defensa de Estados Unidos, publicada en 2026, deja claro que Washington quiere trasladar las responsabilidades de seguridad regional a sus aliados. El paraguas americano sigue existiendo sobre el papel, pero su credibilidad ya no es lo que era. La tercera es Irán. Macron actualizó su discurso en el último momento para incluir una referencia directa a la guerra en el Golfo. Dijo que el conflicto iraní lleva en sí las semillas de la inestabilidad y una posible conflagración que podría llegar a las fronteras europeas. En otras palabras, la amenaza nuclear ya no viene solo de Rusia. Aquí es donde el análisis se vuelve más interesante. Macron ofreció un paraguas nuclear europeo, pero no es exactamente lo mismo que el paraguas americano de la OTAN. La diferencia clave es esta. En el modelo de la OTAN, los aliados tienen voz en las decisiones nucleares. En el modelo francés, la decisión final de usar armas nucleares pertenece exclusivamente a París. Esto genera una pregunta incómoda que ningún gobierno europeo ha respondido todavía.
Si Rusia ataca Polonia, ¿Francia activaría su arsenal nuclear para defender territorio polaco, sabiendo que Moscú podría responder destruyendo ciudades francesas? Es la misma pregunta que siempre se hizo sobre la OTAN, pero con la diferencia de que ahora quien tiene que responderla no es Washington, es París. Varios analistas señalan otro riesgo. Si Macron ofrece un paraguas nuclear europeo, países como Polonia podrían usar ese argumento para presionar por su propio arsenal nacional. Una Europa con más potencias nucleares nacionales sería mucho más inestable y peligrosa que una Europa bajo un paraguas colectivo. Rusia lleva décadas operando bajo una premisa clara. Europa sin armas nucleares propias es Europa negociable. Cada vez que Moscú amenazaba con sus misiles, Washington tenía que decidir si valía la pena arriesgarse por Varsovia o por Tallinn. Esa duda era el arma más poderosa de Putin, no los misiles en sí, la incertidumbre sobre si alguien los detendría. La disuasión avanzada de Macron ataca directamente esa lógica. Si los bombarderos nucleares franceses pueden desplegarse en Polonia o Dinamarca, Moscú ya no enfrenta una sola capital nuclear en París. Enfrenta una red dispersa por todo el continente. El cálculo estratégico cambia por completo. El Kremlin calificó el anuncio como una escalada deliberada. El lenguaje fue duro, pero controlado, porque Moscú entiende algo que no puede decir en público. Un rearme nuclear europeo coordinado elimina la asimetría que Rusia ha explotado durante 20 años. Y eso, para Putin, es exactamente lo que no puede permitirse. ¿Qué puede pasar a partir de aquí? El escenario optimista es que la disuasión avanzada funcione exactamente como Macron la diseñó. Los ejercicios conjuntos crean confianza. Alemania y Francia lideran una arquitectura de seguridad europea autónoma. Rusia entiende que atacar cualquier país del grupo significa enfrentarse al arsenal francés. El resultado es estabilidad. El escenario pesimista es que esta iniciativa se quede en papel mojado. Los ejercicios se celebran pero sin sustancia real. Cada gobierno europeo sigue dependiendo en privado de la garantía americana porque no confía en que París active sus misiles por Varsovia o Riga. Y Rusia lo sabe. El escenario más probable es algo intermedio. Francia gana influencia política en Europa de forma significativa. Los países del grupo se sienten algo más seguros, aunque no completamente. Y en paralelo, el debate sobre si Europa necesita un arsenal nuclear verdaderamente colectivo se vuelve cada vez más urgente. Lo que está claro es que Europa ha cruzado una línea que no existía hace 6 meses. En 1964, el general de Gaulle dejó la OTAN porque no quería que la defensa de Francia dependiera de las decisiones de Washington. 60 años después, Macron está diciendo algo diferente. No que Francia no necesita a nadie, sino que Europa entera no puede seguir dependiendo de alguien que ya no quiere estar. Un submarino lleva más potencia que todas las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez en décadas, Europa está mirando ese submarino y pensando que quizás necesita algo propio. Porque en geopolítica, quien controla el botón nuclear controla la conversación, y Europa acaba de decidir que quiere estar en esa conversación.